Para mí es un honor poder cerrar esta primera NetConf en Argentina para presentarles el futuro de las bases de datos. Ahí es cuando ustedes hacen ¡oh! Buenísimo. Quiero arrancar con una frase de James Whittaker. James es un Distinguished Engineer en Microsoft, que recientemente en una de sus charlas dijo "The world is being reduced to data", o el mundo está siendo reducido a datos. Que significa que todas las interacciones que ustedes realicen con sus dispositivos, sean computadoras, celulares, relojes, autos o por qué no heladeras, sí, seguro que alguno se compró alguna de esas que tiene Wi-Fi, está generando grandes volúmenes de datos. Volúmenes de datos que los representan como personas, como usuarios o como consumidores. Pero cuando yo les hablo de Big Data, de grandes volúmenes de datos, no es ninguna novedad, ¿no? ¿Por qué? Porque las plataformas y empresas que ya brindan estos servicios y estos dispositivos ya solucionaron cómo generar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. El desafío actual está en lograr una escala global, es decir, llevar esos grandes volúmenes de datos al lugar geográfico donde están los usuarios de forma rápida, escalable y confiable. Perdón, consistente, no escalable, pero bueno. Ahora bien, cuando yo les digo construyamos una arquitectura con alcance global, esto tiene problemas de escala global. Muchos de ustedes habrán utilizado, y recién Mariano nombró, Entity Framework o Hibernate, N-Hibernate, o esas capas de abstracción de datos, y ya habrán creado formas de persistir la información. Pero si yo les digo, bueno, esa información tiene que persistirse en Europa, Estados Unidos, Asia y Sudamérica al mismo tiempo y en tiempo real, ya es un tema más complejo, ¿no? Ya es como que te agarras un poco de la silla. Además, por más que no nos guste, la información no nace relacional. Entonces tenemos que poder manejar cambiantes y complejos esquemas de información. Tenemos que también pensar en que eso, si tenemos éxito con nuestro dispositivo o aplicación, va a crecer en el tiempo. Vamos a necesitar más volumen de información, almacenarla más y vamos a tener que soportar mayores cargas a medida que nuestros usuarios van creciendo. Y tenemos que eso manejarlo a lo largo de todo el planeta. Y cuando hablo de todo el planeta, el problema también que viene es la consistencia de la información. Tenemos un usuario en Europa que está guardando un dato y un usuario en Argentina que lo quiere leer. ¿Cuándo está disponible? ¿Cuando al momento inmediato que el usuario de Europa lo guardia? ¿O cuando ya se empezó a replicar en todos los nodos que tenemos distribuidos a lo largo del mundo? Después tenemos el problema de la experiencia final del usuario. Somos todos impacientes, ¿sí? Cuando una aplicación no anda o tarda un poquito, un sitio web no anda, uno de los chicos en otra de las charlas hablaba del caché. Cuando las cosas no funcionan rápido, la tiramos, la vendemos o borramos la aplicación. Entonces tenemos que brindar como arquitectos o creadores de las soluciones una experiencia sumamente rápida. Y finalmente la alta disponibilidad. ¿Qué significa? Que si de repente Australia se hunde, ¿sí? Nuestra plataforma que está abarcando todo el resto del mundo tiene que seguir funcionando de forma transparente para todos los usuarios. Pero como también, digamos, como les traigo todos estos problemas que vienen con el tema del alcance global, también les traigo la solución en la forma de Azure Cosmos DB, que es la primera y única base de datos como servicio multimodelo y geográficamente distribuible. Cuando me refiero a que tiene distribución global, es que es un servicio que se llama de Tier 0 de Azure. Tier 0 significa que está disponible en todas las regiones actuales de Azure y cuando se abre una nueva región va a estar disponible desde el primer día. Esto significa que ustedes tienen la posibilidad de tener un footprint global mayor que Amazon y Google combinados, porque Azure tiene más data centers que ellos dos combinados. Y otra cosa que tiene interesante es que tengo la capacidad de escalar mi información de forma transparente y en tiempo real con un par de clics y de forma online. Yo tengo mi base de datos corriendo en Brasil y quiero tener usuarios en el norte, por ejemplo, de Europa, y con un clic la empiezo a replicar, pero mi sistema no se cae. Sigue funcionando mientras ese nuevo nodo se empieza a levantar. Además, me permite trabajar con la información en su formato natural, sea documental, de tipo key value, tablas o grafos de relaciones. Me permite escalar de forma independiente tanto el almacenamiento como el ancho de banda. Puedo saltar bases de datos de un par de gigas hasta los miles de teras con un par de clics y de forma distribuida en todo el mundo, y lo mismo con la performance. Yo puedo saltar de los cientos de requests por segundo y crecer hasta los millones
de forma totalmente transparente y rápida. Y a su vez, para todos aquellos que hayan trabajado con bases de datos relacionales, saben el problema de lo que es las particiones. ¿Sí? Cuando yo creo particiones de información, tengo que a su vez hacerme cargo de gestionar la distribución. Bueno, Cosmos DB lo trabaja de forma totalmente transparente para el usuario, para el desarrollador, para el consumidor. Las particiones se van distribuyendo de forma automática y yo no tengo que ni siquiera preocuparme por cómo lo maneja el motor internamente. Otra cosa interesante, la consistencia de la información que hablaba antes. Todos los servicios de bases de datos que existen actualmente tienen dos niveles de consistencia, eventual o fuerte. La diferencia es la siguiente, imagínense que yo tengo en mi sistema en 4 regiones a lo largo del mundo. El modo eventual significa que cuando un dato se escribe, por ejemplo, en Europa, los usuarios de quizás Asia pueden seguir leyendo la versión vieja de la información hasta que esa información no se replique al nodo de Asia. El sistema fuerte es ese dato que se acaba de escribir en Europa, hasta que no se replicó en todas y cada una de las regiones, no queda disponible. Ahora, Cosmos DB es el único sistema de base de datos que tiene 5 niveles en vez de 2. Cada uno agregando diferentes niveles según los diferentes casos de negocio. Esta es súper interesante. Es el único sistema de base de datos que tiene asegurada la latencia operativa. Todas las lecturas que realice, independientemente de la complejidad de la consulta que yo realice sobre la base de datos, se resuelven en 10 milisegundos, en el 99% de los casos. Y tarda 15 milisegundos en escribirlos. Cuando yo me refiero a latencia operativa, es la latencia de funcionamiento de la base de datos. Si yo tengo una aplicación que la instalé en el Congo y puse la base de datos en Europa, ¿sí? Yo esto lo agrego como nota porque me lo han preguntado. No significa que la aplicación va a tardar 15 milisegundos. ¿Sí? Tengo una latencia de transmisión de información, pero va en mí, en cómo yo pongo, dónde pongo la base de datos y dónde pongo la aplicación. Ya es problema mío, ¿no? Pero la base de datos va a tardar 10 milisegundos en responder las consultas. Y finalmente, es el único sistema de base de datos que tiene un SLA en 4 dimensiones. Un SLA, para aquellos lo que no saben, es el contrato, entre comillas, que ustedes firman cuando contratan el servicio. El SLA está financieramente respaldado, es decir, si no se cumple, ustedes pueden ser resarcidos económicamente. Es el único sistema que tiene 4 dimensiones. Una es la disponibilidad, siempre va a estar disponible. Tiene la latencia asegurada a 10 milisegundos de lectura. Tiene el ancho de banda asegurado que ustedes contraten y a su vez la consistencia que ustedes hayan elegido para su base de datos también está asegurada contractualmente. ¿Sí? No hay ningún otro sistema de base de datos que cumpla con esto. Estas son las principales características que les acabo de nombrar, pero a mí me gustaría, como Guille nombró antes, hubo un rebranding, un cambio de nombre, entonces me gustaría enfocarme en quizás las que son más disruptivas y los cambios más grandes que se vienen. Empezando por la naturaleza multimodelo. Para que sepan, internamente Cosmos guarda la información en un formato JSON, es decir, es una base de datos no relacional, no hay tablas, no hay columnas, ¿sí? Puedo guardar cualquier tipo de información en este formato. Internamente utiliza un motor de indexado automático, que si quieren que les explique todo esto, vamos otro día a otra charla completa, ¿no? Pero lo que hace este motor es en tiempo real indexar cada una de las propiedades de su información y mantenerlo actualizado en tiempo real. Independientemente de cómo sea su información, si es una tabla, si es un grafo de relaciones, si es un documento o una simple información de tipo key value, ¿sí? Esto funciona en tiempo real de forma transparente. Ahora bien, con esta base de conocimiento de lo que es la naturaleza de multimodelo, Cosmos lo que ofrece son diferentes formas de interactuar con el servicio o interfaces según el modelo de información con el que yo quiero trabajar. La primera de ellas se llama DocumentDB. DocumentDB es una interfaz que me permite a mí interactuar con Cosmos a través de un lenguaje de consulta SQL, que es el que seguramente muchos de ustedes conocen, para tipos de información o modelos de información de tipo documental. Internamente, Cosmos organiza la información de esta manera. Tiene una cuenta, posee bases de datos y colecciones. Las colecciones son la unidad que va a almacenar sus documentos. Y la colección es la unidad cobrable que tiene Azure. Es decir, ustedes le van a cobrar por cada colección. Esta colección es a la que ustedes les pueden definir cuál es su tamaño, cuál es su ancho de banda, y dentro de la colección van a almacenar sus documentos.
Y también pueden almacenar funciones definidas por el usuario, triggers o store procedures, que son conceptos muy comunes para aquellos que trabajan con bases de datos relacionales. Es exactamente lo mismo. Pero lo importante que quiero resaltar es que le cobran por colección. Un error muy común que suele cometer la gente es, dice, bueno, yo vengo del mundo de datos relacional y tengo 5 tablas y yo creo 5 colecciones. Y después me encuentro con una sorpresa cuando tengo que pagar. La realidad es que como es una base de datos, un sistema no relacional, yo puedo denormalizar la información y guardarla en una sola colección, ¿sí? Pero eso es, digamos, para dar una charla sobre denormalización de la información. Ahora lo que quería darles es una breve demo sobre DocumentDB. Se escucha bien, ¿no? Sí, buenísimo. Vamos a hacer un alt-tab. Voy a poner esto por acá. Bueno, esto es una cuenta de Cosmos, utilizando la interfaz de DocumentDB. Lo primero que quiero mostrarles es, ya que está, vamos a empezar por, si quisiesen crear una cuenta de Cosmos, es tan simple como ir acá a el más. Y si me acompaña internet. Ahí está. Yo podría acá escribir Cosmos. Elegirlo de la lista y le dan crear, eligen la región y eso es todo, ¿no? Es bastante simple. Acá tengo de vuelta esta. Lo que tengo acá dentro de mi colección de real estate es una lista de propiedades, ¿sí? De casas. El portal lo que me ofrece es esto es una herramienta que está en preview que se llama Data Explorer, que me va a permitir adentrarme en mi colección y ver la información que yo tengo por ahí adentro, ¿no? En forma de documentos. Como yo les mencioné antes, esta información es no relacional, es decir, que si yo elijo alguno de los documentos, la información está en formato JSON. Lo interesante de esto es que yo podría acá y agarrar y agregar, ¿sí? Nuevos valores y grabarlo. Entonces yo puedo tener documentos con diferente estructura porque no tengo un esquema al cual me tengo que adaptar, ¿sí? Mi información puede ir variando con el tiempo. Y como decía antes, que es una interfaz que permite formato SQL en las consultas, yo como buen programa de cocina, ya tengo todo esto preparado y puedo hacer consultas que tengan el simple matching por ID de los documentos. Puedo hacer consultas con joins un poquito más complejas. Que tengan operadores como lin. Esto para los que usaron SQL es bastante transparente y bastante simple. Y tengo quizás consultas un poquito más complejas que lo que hacen, por ejemplo, es fijarse dentro de mis propiedades las que se encuentran dentro de un rango de 10 kilómetros de un punto cardinal. ¿Sí? O sea, tiene soporte geoespacial en las consultas. O me puede fallar la conexión. Bueno, supongan que se mostró un resultado ahí. Pero digamos, dejando de lado eso, lo que quería mostrarles de Cosmos, cuando les hablaba antes de la geodisponibilidad, es, yo acá tengo un mapita. ¿Sí? Actualmente mi base de datos está funcionando en Brasil y creo que es el centro de Estados Unidos. Pero yo puedo venir acá, elegir el mapita, perdón, y decirle, bueno, ahora yo quiero que esté acá, acá y acá. Y le doy save y esto empieza a escalar, ¿sí? Y en cuestión de minutos lo tengo replicado. Y lo que tiene de particular es que las APIs de comunicación lo que hacen es, en base a la ubicación geográfica del cliente en ese momento, le apuntan a la base de datos más cercana. Entonces yo como administrador puedo empezar a agregar o quitar regiones que es transparente para mis clientes. No tengo que cambiar la cadena de conexión a la cual me estoy conectando cuando alguien cambie una base de datos. Y esto es lo que me trae, obviamente, apareado, es que yo puedo tener failovers automáticos en diferentes regiones. A diferencia de otras soluciones de almacenamiento que tienen quizás un failover, donde yo tengo que especificar cuál es el failover cuando me conecto, yo acá lo puedo definir, puedo tener 10 zonas de failover y definirles el orden. Y yo me abstraigo de si alguna de esas fallas, los clientes se siguen conectando al servicio y caen en la zona que esté disponible. ¿Sí? Esto es, digamos, si lo pueden ver, es sumamente sencillo de hacer. No tengo que, digamos, sacar un degree en Harvard para hacerlo. Y finalmente, creo que había algo más que quería mostrarles. Sí, la parte de escalado también. Es sumamente transparente. Yo vengo acá a escalar y
cuando cargue. Ahí está. Acá puedo definir la cantidad de requests, que es algo que vamos a ver brevemente más adelante, por segundo que yo quiero que soporte. Y con esto puedo escalar para arriba la necesidad de mi ancho de banda. Bueno, esto es un poco de lo que es DocumentDB, ¿sí? La interfaz de DocumentDB. Vayamos de vuelta a la PPT. Como les decía, esto tiene una API REST. El equipo de Cosmos me da a mí un conjunto de SDKs en diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Como .NET Core, Python, Java, Node.js, JavaScript y demás. Pero como es una API REST, si yo trabajo en Go, por ejemplo, puedo escribir un cliente en ese lenguaje que sea, digamos, de mi preferencia. Esto es interesante. Yo recién les mostré una query ejecutándose, digamos, con soporte geoespacial, pero algo a resaltar, que también tiene otras como por ejemplo soporte de área de perímetros, es que si ustedes tienen, por ejemplo, 74 teras de información distribuido en particiones, si tuviesen que resolverlo con motores transaccionales, deberían ustedes saber cómo distribuir la query en las diferentes particiones para resolverla. Bueno, esa query geoespacial transparentemente barre todas las particiones y busca la información en todas las particiones que ustedes tengan creadas de forma dinámica. Si ustedes no tienen que ponerse a pensar, bueno, tengo que poner una capa anterior que sepa dónde están las particiones para poder distribuir la información y después juntar los resultados. Esto es de forma totalmente transparente para el desarrollador o el arquitecto. La otra interfaz que también utiliza el modelo de datos documental es la de Mongo. Seguramente muchos de ustedes trabajaron con Mongo alguna vez, es una base de datos muy conocida, no relacional, que, digamos, lo que tiene de particular es su forma de persistir la información, ¿sí? Persiste la información en formato JSON, pero con una variación binaria. Si ustedes tienen su base de datos en Mongo, seguramente en un servidor, en un hosting, en algún lado, lo que les ofrece Cosmos es la posibilidad de migrar esa base de datos sobre la plataforma de Cosmos, con lo único que tienen que hacer es cambiar la cadena de conexión o connection string de la aplicación. Cosmos de forma transparente va a poder resolver todas las consultas que ustedes realicen desde su aplicación programada para entender Mongo y hacerla funcionar aprovechando todos los beneficios que tiene Cosmos. ¿Sí? Sí, cuando vos creás la cuenta, todas estas formas de interactuar con el servicio que yo les estoy contando es cuando ustedes crean la cuenta y dicen, che, yo necesito darle soporte para Mongo. Lo interesante de esto es que a mí como desarrollador no me cambia nada. Yo fui y cambié el connection string, ¿sí? Y ya está. Y aproveché a tener soporte de distribución global, escalado dinámico tanto de ancho de banda como de almacenamiento. Es totalmente transparente, ¿sí? Esta es otra cosa que les quería mostrar. Yo tengo una aplicación que me van a tener que creer porque no les puedo mostrar el código fuente, que está programada en Mongo, que es esta task list de acá. Entonces, lo que hace esto es obviamente guardar registros, ¿sí? Pero lo particular que tiene es que si yo pongo netconf explota y creo el registro, si todo sale bien, tengo acá mi cuenta de Mongo, de Cosmos, que le habilité la interfaz con Mongo, y en el Data Explorer me va a permitir ver esa información. La diferencia es que el soporte, digamos, como Mongo persiste la información en formato binario, en algunos campos, a ver si está todo bien, ahí está. Hay información que no está en JSON, ¿sí? Pero los que hayan trabajado con Mongo la van a entender. Y algo que tiene el portal interesante es que también tiene un Mongo Shell. Entonces yo puedo tirar comandos de Mongo, por ejemplo, creo que si puedo tirar un show collections y hacer, por ejemplo, un db.mongotest.find. Entonces, digamos, tengo soporte para trabajar como si yo estuviese trabajando en mis servidores o en mi PC con la base de datos de Mongo. También, los niveles de SLA son para toda la plataforma, independientemente de la forma que vos uses para conectarse. Por eso te digo, si vos tenés una aplicación escrita para Mongo, corriendo en un servidor local o en un servidor en algún tipo de hosting, migrarla a Cosmos es súper sencillo. Vos te subís, aprovechás todos los beneficios y cambiás el connection string. Por eso, digamos, como vos preguntabas, o sea, los beneficios de escalado y de replicado global siguen estando acá.
Sí, yo puedo replicar mi base de datos de Mongo en cualquier región, porque la plataforma es la misma. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y la otra forma de interactuar, esta es nueva, está en preview, se llama Premium Tables. Seguro alguno de ustedes ha utilizado Azure Table Storage, ¿sí? Que es una forma de almacenar información tabular en Azure que funciona, ¿sí? Un poco. O sea, funciona bien, pero no es tan rápido, tiene un solo índice, ¿sí? Y digamos, la posibilidad de resolver consultas geodistribuidas o escalar geográficamente la información es súper limitada. Lo que agrega Cosmos ahora es un servicio que se llama Premium Tables, que es los mismos beneficios que tiene la plataforma Cosmos, pero para almacenar información tabular o de tablas, con, obviamente, el motor de indexamiento automático que barre todos los atributos en forma, digamos, dinámica y automática, o sea, que tengo índices por todas las columnas de mis tablas, sin que yo me tenga ni preocupar ni de gestionar cuándo se crean, cómo se crean, si están fragmentados o no, ¿sí? Eso yo me olvido totalmente. Tengo la latencia asegurada, igual que en cualquiera de las otras plataformas de Cosmos. Tengo la distribución global. Y lo interesante de todo es que es muy similar al approach que tuvo con Mongo. Yo agarro mis aplicaciones que ya utilizan Azure Table Storage, les cambio el connection string y funcionan sobre Cosmos, con todos los beneficios que puede llegar a tener, ¿sí? Y para mostrarles la diferencia, tengo acá una pequeña demo. Yo tengo, y me van a tener que creer porque tampoco puedo mostrarles el código de vuelta, tengo del lado de su izquierda, es el mismo código, ¿sí? Lo único que es un stress test que lo que hace es toma una tabla, inserta, modifica, consulta. La diferencia está en que el de la izquierda se conecta contra Cosmos y el de la derecha se conecta contra Table Storage, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es darle un poco de changüí de Table Storage y lo voy a empezar a ejecutar. A ver si la conexión me acomoda. Está, ¿no? Ejecutando. Ahí está. O sea, tenemos una diferencia, ¿sí? Amén de la conexión Wi-Fi. Pero ya, o sea, empieza a resolver un poco más rápido el de la izquierda que el de la derecha. A ver si hago zoom. ¿Sí? Esto ya empezó por las consultas, terminó con las inserciones. Estos son el tiempo de respuesta aproximado. Recuerden que la latencia operativa es la que está asegurada. Esto está conectándose contra Brasil, así que tengo una latencia operativa. Pero esto ya va por la inserción número 69. Y esto está como terminando toda la corrida. Y terminó. Y este sigue ahí viendo a ver qué onda cuando termina. Pero este es el mismo código ejecutando sobre la misma estructura de información sobre dos servicios diferentes, ¿sí? Y lo único que hice fue cambiarle el connection string al mismo código fuente, ¿sí? Entonces, si yo venía y tenía ya una solución usando Table Storage, le cambio el connection string y utilizo Cosmos y tengo los tiempos de respuesta que ustedes ven a la izquierda. Y para que vean que también tengo soporte, hermoso. ¿No es? Acá. A ver si hago el sign in de vuelta. El soporte del portal es exactamente el mismo, entonces es una cuenta que utiliza tables, ¿sí? De vuelta puedo aplicar el georreplicado, puedo hacer el escalado y el Data Explorer que tengo esta vez es, digamos, ajustado al modelo de información de tablas, que son entidades, ya no son colecciones ni documentos. Y lo que puedo acá es trabajar con las particiones y la información que, obviamente, como buena demo, puede fallar. Bueno, créanme que tengo todo preparado para cuando estas cosas suceden. La información se ve así. Entonces tengo mis columnas, ¿sí? Y tengo mis tablas y puedo operar como si estuviese trabajando con cualquier cliente de tablas. Puedo editarlos y lo interesante es que de vuelta, como esto está corriendo sobre un almacenamiento no SQL o no relacional,
puedo a algunos registros agregarle columnas que otros no tienen, ¿sí? Y lo va a seguir soportando. O sea, mi modelo puede ir de forma dinámica creciendo y mutando. Volviendo al PowerPoint. El último de todos es también que está en preview, es nuevo, se llama Graph API, que trabaja con el protocolo Gremlin. Es una base de datos como servicio para grafos, ¿sí? No es muy común, no hay muchas bases de datos que soporten grafos de relaciones actualmente como servicio. Y lo que hace es, de vuelta, correr sobre la plataforma de Cosmos, permitiendo el escalado tanto del ancho de banda como el almacenamiento, pero pone a los grafos como ciudadanos de primer nivel dentro de Azure. La forma de funcionamiento es, esto se expone como un endpoint que utiliza el protocolo Gremlin, que es un protocolo open source. Dentro del futuro próximo también va a soportar el protocolo SQL o el lenguaje SQL de consultas. Y después hay una capa de traducción utilizando Apache Tinkerpop que lo traduce en el lenguaje que internamente utiliza Cosmos. Sí, pero ustedes, si alguna vez crearon bases de datos de grafos o si nunca lo hicieron, van a consultar con el lenguaje Gremlin. Para que lo vean también en funcionamiento, tengo acá. Esto es un grafo. Esto es digamos, al final de la charla les voy a dejar un link que tiene todos estos códigos disponibles si quieren usarlo, pero esto es un grafo de relaciones donde tengo empresas con, digamos, empresas, organizaciones, suscripciones, y estos grafos puedo realizar consultas complejas como, por ejemplo, no sé, traerme el subgrafo de una suscripción en particular de una empresa, ¿no? O sea, el grafo de relaciones es para que ustedes lo tengan en cuenta como una red social, como Facebook, ¿sí? Donde yo tengo gente que sigue gente que está relacionada con otras personas y esto genera una relación de grafo donde cada vértice, ¿sí?, tiene una cantidad de atributos o propiedades que pueden ser diametralmente opuestas de otros vértices porque pueden ser diferentes cosas y después tengo relaciones entre ellos, ¿sí? Y todo esto se persiste de forma transparente en Cosmos. El lenguaje Gremlin es un lenguaje o es un estándar muy conocido en el mundo open source para la consulta de grafos y para los que hayan ya trabajado con base de datos de grafos lo pueden directamente usar sobre Cosmos. El lenguaje para SQL está por venir, así que todavía no está, pero la idea es que puedan realizar también consultas de relaciones e interrelaciones de información a través de SQL. Esta información de vuelta, acá, también la estoy guardando en Cosmos. El Data Explorer me va nuevamente a mostrar la información en el modelo en que yo la utilice. Acá vamos a hacer un pequeño zoom a ver si... O sea, lo que tiene el Data Explorer es que es un agregado que tenemos en Cosmos en el portal que lo que me va a permitir es ver la información de una forma rápida según el modelo de negocio que yo haya elegido. Pero bueno, la conexión no me acompaña en este caso. Una de las cosas, yendo al tema de, dejando un poco del modelo de datos de lado, es el rendimiento, la performance predecible. Esto significa que todas las consultas que ustedes realicen en Cosmos se ponderan en una unidad que se llama RU, que eso dice, bueno, en base a cuánto CPU, cuánta RAM y cuánto acceso a disco, ¿sí?, ustedes están consumiendo con esa consulta o con esa escritura o con esa actualización. Esa medida de RU es constante en el tiempo. Entonces ustedes pueden decir, en base al ancho de banda y en base al uso que tienen de su base de datos, cuántos RU van a necesitar. ¿Sí? Es constante esa medida. Ahora, lo que suele suceder es que ustedes dicen, bueno, tengo un ancho de banda, tengo una cantidad de usuarios determinado, contrato una cantidad de RUs que me va a suplir mi ancho de banda, pero siempre hay un pico de uso, siempre cae un viernes donde, digamos, el uso se va a las nubes y lo que sucede con Cosmos es que todos esos requests que se pasen van a empezar a ser, digamos, como un poco más lentos porque van a esperar a terminar de resolver los que ya están en curso. Para eso se agregó
este nuevo feature que es el Request Units per Minute, que me permite a mí como separar un grupito, una bolsa de requests extras que solo se me van a cobrar cuando me pase de utilizar lo que ya contraté. Para que se entienda un poco, este gráfico lo que marca es la línea azul, que casi no se ve, es mi uso. Como pueden ver, en un punto en el tiempo ese uso se pasa de la línea naranja, que son lo que contraté. Lo que hace el RU por minuto es tener una bolsa de request en la línea blanca que se va a ir vaciando cuando tengo picos. Y esa bolsa se vuelve a llenar automáticamente cuando se cumple el minuto. La idea de esto es que solo les cobren cuando lo usen, ¿sí? En vez de tener, por ejemplo, no sé, contratado 60.000 requests para cuando tengo los picos de forma constante y estar pagando de más, lo que hacen es contratan para su uso más normal y activan esta bolsa extra, entonces se les cobran solamente cuando tengan un pico eventual. Si no tienen ningún pico eventual, no se les cobra, ¿sí? Otro feature interesante es el change feed. El change feed lo que hace es, Cosmos me da un endpoint, ¿sí? Donde yo puedo engancharme y escuchar, y todos los cambios que sucedan en la base de datos se van a publicar ahí. Entonces yo puedo enganchar otros servicios de Azure o de servicios de otros proveedores de nubes para que ejecuten procesamiento diferido de la información. Esto es interesante para aquellos que utilicen, no sé, por ejemplo, procesamiento con HD Insight o Hadoop, o quieran tener lógicas de tipo eventual, por ejemplo, no sé, envíos de emails o procesamientos de reportes que sucedan cuando hay un cambio en la base de datos. Esto es interesante para las empresas. Lo que se le ha agregado Cosmos es Encryption at Rest. Esto es, si bien la información cuando viaja de cliente hasta la base de datos está encriptada por SSL, cuando la información se persiste en disco también se encripta. Entonces, si alguien quiere acceder físicamente al servidor y obtiene el disco que contiene la información de la empresa, no la va a poder leer nunca, porque está encriptada cuando se persiste en tiempo real. Y esto es por defecto para todos los usuarios y sin ningún tipo de penalidad en la performance. Y además, como servicio está certificado por los ISO 27000, EUMC, IPA, PCI, y está en proceso de certificación por High Trust, SOC 1, SOC 2 y un montón de siglas que yo desconozco, pero para las que son empresas que trabajan con información sensible, esto es muy importante. Y una de las preguntas que surgen es, bueno, yo tengo mi base de datos relacional, ¿qué tengo que hacer? ¿La tiro y me voy con esto porque esto es la panacea? La realidad es que no. Las bases de datos o servicios que existen digamos, en la nube hoy en día es como una caja de herramientas. Cada una es buena en su caso particular, ¿sí? Lo que no hay que caer es en pensar que hay una que es la bala de plata para todo, o si lo único que conocemos es un martillo, entonces todo es un clavo. Entonces, lo que tiene Cosmos es que es la mejor base de datos o servicio de base de datos para aplicaciones globales de misión crítica que tienen que estar distribuidas en tiempo real a lo largo del globo, para soluciones de IoT donde tengo millones de sensores, donde cada sensor registra la información de forma diferente o con propiedades diferentes, para sistemas de personalización donde tengo información que va a ir variando de usuario en usuario. Por ejemplo, el portal de Azure guarda la información de cada usuario en Cosmos DB. Si cada personalización u operación que ustedes realizan sobre el portal se guarda en Cosmos, ¿sí? Después tengo soluciones de retail o e-commerce donde estoy vendiendo productos diametralmente opuestos que no tienen nada que ver entre sí, por ejemplo. Y soluciones de gaming, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, Toyota está guardando la telemetría de todos sus Lexus. Son 8 terabytes por día aproximadamente y los está guardando en Cosmos DB. Jet es un retail en Estados Unidos muy conocido que tiene unos 10 millones de requests por segundo constantes con 12 terabytes de información en 64 bases de datos. Y finalmente, para tirar algo por acá, el juego de The Walking Dead, para aquellos que les interese, también tiene 1 billón de consultas diarias, hasta 1 millón de usuarios concurrentes y lo que hace es permitir que el juego funcione en todo el mundo porque tiene geodistribuidas las bases de datos utilizando Cosmos DB. Y bueno, creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, o no, pero les quería agradecer. El mail que está ahí es el mail oficial del equipo, así que cualquier duda que tengan, mándenla ahí porque estamos siempre leyéndolo.
Abajo está mi handle de Twitter o el handle del equipo también, así que cualquier duda lo pueden enviar. Y el link de abajo, no es mi página web, es el que contiene todos los ejemplos de código y toda la información que yo les acabo de mostrar en estas slides. ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas gracias.